Géneros literarios. La narrativa. ¿Es lo mismo la narrativa que la prosa? No necesariamente. Pero sí, eh, vamos a definir muy de trabajo la narrativa como algo que le pasa a alguien en algún lado. Por supuesto que esta narrativa puede ser breve, puede ser extensa. En unos momentos pasaremos a ello. Primero tenemos que saber y recordar que los orígenes de la literatura son a través de la poesía. Las primeras historias de las civilizaciones empiezan a contar a través de versos. Esa es la epopeya de Gilgamesh, ese es la Ilíada y la Odisea. Y cuando llegamos al momento en la Edad Media en la que comienzan a llevarse a cabo los relatos nacionalistas de algunos reinos, aparecen allí algunos cantares muy interesantes, como el cantar del Miocid en España, como el cantar de Roldán en lo que luego va a ser Francia, Arturo en Inglaterra, el Kalevala en lo que ahora es Suecia. Lo importante mencionar es que cuando los monjes medievales tomaban algunos de estos textos y los comenzaban a transcribir en sus nuevas lenguas, porque estaban saliendo del latín a la mezcla del latín con las demás lenguas para que naciera el español, el francés, el inglés, el alemán. En esos primeros momentos de pasar de un lado a otro los relatos en verso, aunque algunos quedaron en verso, ya comenzaron los monjes medievales a contar estas historias en sus propias nuevas lenguas, este nuevo italiano, este nuevo español, este nuevo inglés, ya sin necesidad de estar atado a la rima. Este es uno de los caminos que siguió la prosa, porque por supuesto, desde tiempos ancestrales griegos nos encontrábamos con tratados, con textos que no estaban contando aparentemente una historia, pero que estaban platicando de algo. Por ejemplo, Esculapio al respecto de la medicina, pero no solamente. Si pasamos rápidamente a tocar el tema de Herodoto, que, siendo un griego de la antigüedad, escribió los famosos 9 libros de la historia. En esos 9 libros nosotros nos encontramos en que ya no está usando el verso. Él ya está relatando una circunstancia en donde de pronto también hay gente que no tiene cabeza, sino que tiene la cara a la mitad de la cabeza, porque obviamente Heródoto está también compilando la tradición oral y hay mucha ficción, mucha imaginación en lo que la gente cree de otras personas que viven cerca. Entonces, se juntan las dos tradiciones. Se junta la tradición de estos textos de la historia que de la Grecia pasa a Roma, que luego en la Edad Media va a estar un poco abajo y se mezcla posteriormente saliendo de la Edad Media hacia el Renacimiento con estos relatos de caballerías y entonces ya es lícito que los autores, digamos, de la modernidad que nace en el Renacimiento puedan comenzar a contar historias de largo aliento a través de un alguien que le pasa algo en algún lado. Esto para circunscribirnos de una manera general a donde se insertan el cuento y donde se insertan la novela, aunque por supuesto, y ustedes deben tenerlo muy claro, el cuento como tal tiene un origen alrededor de las fogatas de nuestros ancestros como hombres primitivos, contándonos lo que nos pasó en el día. Porque la misma estructura del cuento es la estructura del chisme, es la estructura del chiste. Hay alguien, le pasa algo y hay una resolución. De modo que la mente humana funciona a través de esa estructura, más allá de los libros, más allá de la Edad Media, más allá de los lenguajes, más allá de Heródoto, nosotros entendemos nuestra vida como un inicio, un desarrollo y un final. Un personaje principal que somos nosotros y los secundarios con los que estamos rodeados. Pero estos cuentos pueden sobrevivir en la tradición oral sin necesitar de libros. Y no solo pueden, lo han hecho.
Entonces, todos nosotros estamos rodeados de relatos familiares y de chismes que hacen de nuestra vida la convivencia humana y no necesitamos hablar de un libro escrito. De modo que las grandes compilaciones de cuento, como por ejemplo Las Mil y Una Noches, que en los primeros siglos después de Cristo aprovecharon la amplitud que tenía el árabe para la unificación del imperio, bueno, de varios momentos del imperio árabe que alcanzó desde la Europa oriental hasta China, en lo que se conoce como la Ruta de la Seda. Y a través de la Ruta de la Seda, todos esos relatos compilados fueron haciendo este extraordinario volumen, tomo y libro que son Las Mil y Una Noches. Sin meternos en temas religiosos, pero podemos nosotros referirnos a que lo que se está contando, tanto en la Biblia como en el Corán, como en la Torah, nos está relatando historias de algo que le pasa a alguien en algún lado. Bueno, pero esta es la tradición ancestral. ¿Qué pasa cuando uno como escritor se enfrenta a un texto? ¿Es o no es un cuento? Si es un cuento, bueno, tiene un personaje. Si tiene personaje, entonces sí estamos ante un posible cuento. Si no tiene personaje y salió de nosotros la emoción y el sentimiento y estamos usando metáforas, probablemente sea una poesía. Si más bien nos está interesando un fenómeno social de algo que nos rodea y empezamos a analizar, puede que sea un ensayo, puede que sea un reportaje. ¿Dónde lo voy a saber? Primero tenemos un personaje. También es posible que haya personajes si yo estoy escribiendo una crónica periodística. Sí, pero habiendo un personaje, que es el alguien, le va a pasar algo y ese algo que le va a pasar lo vamos a imaginar nosotros, lo vamos a inventar. Si nosotros vamos a inventar lo que pasa, nos separamos de los géneros periodísticos. Si nos importa más lo que está pasando que lo que nosotros tenemos que decir de una situación social, de una situación de la historia de las ideas, entonces tampoco es ensayo, es algo que le está pasando a alguien en algún lado. Y tenemos dos eh, parámetros muy claros en esta narrativa, el cuento y la novela. En el cuento, lo que importa es la brevedad. En el cuento no importa tanto el personaje, sino importa la anécdota, que es como un relámpago, como un asombro. Se despertó y el dinosaurio todavía estaba allí. Tiene un protagonista. ¿Quién? El que abre los ojos. ¿Cuál es la situación? Que el dinosaurio todavía está allí y hay un final. Y el final es que ahora el que se despierta tiene que lidiar con eso. Final abierto. Los finales podremos de una manera muy tosca clasificarlos en tres tipos de finales en toda la narrativa universal. Uno, el final trágico, que busca a través de la compasión que nos genera la destrucción de un personaje, sobre todo en la antigüedad, enseñar alguna moraleja, pero no necesariamente. Lo que sí es que la compasión que nos genera la destrucción del otro nos lleva al fenómeno literario y el disfrute estético que Aristóteles nombraba la catarsis. El otro tipo de final es el final feliz, que es el final procedente de todas las civilizaciones en los relatos de héroes que nos inspiran en la vida para salir adelante. Entonces tenemos el final feliz, el final triste y el final inesperado, normalmente utilizado para romper las expectativas de quien escucha, de quien lee. Y entonces, si estamos contando la historia de amor de un limón y de una naranja, al final llega un señor y los hace jugo. O llega una nave espacial y se los lleva. Normalmente estos finales inesperados son un truco que rompe la realidad del cuento para generar una sorpresa en la persona que lo está escuchando. Entonces, una persona a quien le pasa algo en algún lugar es un cuento, un relato. ¿Y la novela? ¿En qué momento estamos ante la novela? La novela, como nosotros la conocemos, nació con Cervantes y con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La novela, si la poesía es el corazón
de toda la literatura, la novela es el bosque gobernante donde cabe toda la literatura. Porque cada vez que se escribe una novela, se está buscando ponerle sentido a la realidad en una historia donde lo más importante es la evolución del personaje. Lo que nos importa en una novela que va desde Pedro Páramo, El Quijote de la Mancha, El Señor de los Anillos, Drácula, cualquier novela que nosotros pensemos, tenemos a un protagonista, a un personaje que se transforma a través del tiempo en el relato. Y entonces para eso necesitamos extensión. Normalmente una novela pasa de las 40 cuartillas, que es la definición de libro de la UNESCO, un documento que tiene más de 40 cuartillas y está registrado ante derechos de autor. Y entonces cuando la sorpresa de un cuento se empieza a transformar en lo que le pasa al protagonista, ya estamos en las puertas de una novela. Y la novela, entonces, lo que nos definirá su importancia es que si el personaje comenzó siendo joven, terminará siendo un viejo. Que si comenzó siendo un loco que quería ser caballero andante, al final el campesino Sancho Panza es el que se transforma en el caballero andante. Que si llegamos a un pueblo llamado Comala buscando al padre, al final encontramos la destrucción de este padre y de este cacique a través del relato de fantasmas. Entonces, recapitulando, narrativa, algo que le pasa a alguien en algún lado. Cuento, la versión más breve, heredera de la tradición oral de el chiste, el chisme y la anécdota. Y en la novela, la amplitud de el algo que le pasa a alguien en algún lado y que es suficientemente extensa el viaje del personaje como para allí dentro incluir figuras poéticas, incluir fragmentos de teatro, incluir fragmentos de ensayo. Cada vez que alguien escribe una novela, está enfrentándose con el deseo humano de capturar un sentido al mundo, a la humanidad y al universo.